Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Bienvenidos a Crónicas de Salud. Vamos a hablar, ahora que fue el Día del Niño el viernes pasado, ¿verdad? Sí. Tenemos que tocar un tema que tal vez no va a ser tan lindo como pensamos, ¿no? Hablar de los niños siempre tenemos en la mente, pues, alegría, juegos, diversión, inocencia, ¿no? En este caso vamos a hablar de algo que está sucediendo y que no podemos taparnos los ojos ante esto, y es acerca de la violencia. Vamos a hablar sobre violencia hacia los niños. Pues está la Fundación Juconi, que es junto con los niños, y me da muchísimo gusto recibir a la cofundadora de esta fundación, que es licenciada Joana Serra. Jo, muchas gracias. Gracias. Es Qué gusto estar aquí. importantísimo hablar de violencia, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, violencia hacia los niños. Esto es terrible, porque obviamente hay un impacto importantísimo en nuestra sociedad, ¿no? Con estos niños violentados. Un impacto enorme, y te doy las gracias para dar ese espacio. Bienvenida. Para platicar de un tema que yo siento que es tan importante y no estamos abordándolo lo suficiente, porque afecta a todo, afecta al niño, afecta a la familia y también afecta a la sociedad. Sí. Entonces, cuando pensamos en los niños y los festejamos el Día del Niño, tenemos también que reflexionar sobre la posición de millones de niños que no tienen acceso a sus derechos y están viviendo en familias donde hay violencia y mucha pobreza. Y tenemos que preguntar qué podemos hacer como sociedad para esos niños, porque realmente tiene un impacto enorme en todas las áreas de la sociedad. ¿A qué le llamamos violencia? Para empezar a entender un poquito, porque las personas piensan que violencia es únicamente, pues, los golpes, ¿no? Sí. Y no nada más se traduce a ello. Sí, no, lo que sabemos ahora, gracias a la ciencia, es que la violencia, bueno, obviamente puede ser los golpes, pero también es el estrés, la negligencia. Cuando un niño nace, viene programado literalmente para relacionarse con un ser humano que le va a cuidar. Y cuando eso no sucede, empieza a haber un trastorno, si quieres, en el desarrollo de ese niño. El niño, su cerebro no desarrolla de la misma forma porque no tiene esas relaciones que le permite desarrollarse con todo el éxito que cualquier niño debe de tener. Y esa violencia de realmente no está atendido como debe ser, de no tener la comunicación en casa, incluso que uno debe tener como niño, de no permitir que ese niño crezca. La violencia también que vemos en las calles, que un niño es testigo muchas veces de cosas horrorosas y de vivir con un estrés tremendo, y ese estrés es lo que está afectando su cuerpo, la forma en que se desarrolla su cuerpo, su cerebro, y eso es lo que no hemos entendido anteriormente. O sea, hay un impacto, o sea, esta violencia crea un cambio, incluso hasta en su cerebro, por el estrés, que lo hemos comentado acerca de lo que dice la ciencia, que no le permite relacionarse con su medio ambiente adecuadamente como un niño que no está con esos ambientes, ¿no? Sí, yo creo que durante muchos años, en todo el mundo, no solamente en México, hemos subestimado la importancia de los primeros años de vida, y hemos subestimado la importancia de las relaciones emocionales que un niño tenga. Y ahora nos damos cuenta que es tan importante que afecta hasta cómo se desarrolla el cerebro. Y bueno, si sabemos eso, entonces tenemos que preguntarnos como sociedad, ¿qué tipo de cerebro queremos que los niños mexicanos tengan? Queremos que tengan un cerebro donde pueden aprender fácilmente, donde y en el futuro pueden trabajar, pueden formar familias sanas, pueden vivir en paz. O queremos que desarrollen un cerebro que está súper bien hecho para funcionar en una sociedad muy hostil y violenta. Sí. Y si queremos la primera, que creo que todos lo queremos, tenemos que invertir en los niños para que puedan desarrollarse de esta forma. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jo. Me cuesta trabajo pensar en ese escenario ideal, porque hay muchos factores que nos afectan. Desde el cómo estamos educando a nuestros hijos, desde cómo no estamos teniendo respeto en nuestras familias, desde cómo permitimos la violencia intrafamiliar, y hablando también de las mujeres y de un país machista como el nuestro, de lo que está sucediendo, y nuestros hijos están viendo cómo se maneja la violencia en los hogares, lo ven de su padre a su madre, ¿no?
Digo, hay escasos casos también de que sea la madre al padre, pero no es la mayoría. Entonces, es difícil pensar en ese escenario ideal. Hay que ver el cómo. ¿Qué necesitamos hacer? Es difícil por la situación cultural y social que vivimos, en donde la violencia ya cada vez, yo escucho más actos violentos cada día, ¿no? Sí. Es impresionante, hasta en la escuela, ya empezamos con lo del bullying y toda la onda. ¿Qué está sucediendo con nuestra sociedad? Yo creo que tenemos que llamar las cosas por su nombre, entender el origen de mucha de su violencia, empieza en casa, dejar de criticar y entender que quizá muchas de las propias personas violentas han vivido una infancia muy dura y entender que si queremos que las cosas cambien, tenemos que invertir en las familias donde se vive esa violencia y ayudarles. ¿Cómo? En la Fundación Juconi llevamos 20 años trabajando con éxito con niños y familias que han estado afectados por la violencia familiar y la pobreza. Es que es una combinación durísima. Sí. Y nos hemos dado cuenta que muchas veces los papás han sido víctimas de la propia violencia. Entonces, hacemos un trabajo tanto con el niño como con los papás, muchas veces una madre soltera incluso, y empiezas a escuchar la historia de esa mamá y te empiezas a dar cuenta que lejos de juzgarlo y criticarla, es una mujer que necesita muchísimo apoyo para poder atender a sus hijos. ¿Cuáles son las causas? Tú que has estudiado y que estás muy metida en esto, ¿cuáles son las causas de violencia hacia los niños? ¿Qué has visto en tu largo andar en estos 20 años? Pues yo creo que como todos, y lo vemos en nuestras propias familias, tú aprendes cómo ser papá o cómo vivir desde lo que ves. Chincas. Regresando a lo que platicamos antes, tu cerebro se desarrolla en función del ambiente que vives. Entonces, todo tu cuerpo, hazte cuenta, se crece de tal forma que un ambiente violento es lo normal y funcionas muy bien adentro de esa violencia. No podemos pedir a gente que han desarrollado de esa forma que se convierte en ciudadanos productivos y que respeten la ley y que no sean violentos, porque es pedir casi lo imposible. Sí. Tenemos que dar las estructuras para que los niños crezcan en un ambiente seguros, muy seguros, lejos del estrés que realmente puede causar ese daño que platicamos antes. Tenemos que dar una atención personalizada. No podemos atender a niños en un salón de 50 si vienen de ese tipo de familia, de ese tipo de ambiente hostil. Tienen que aprender lo que es una relación uno a uno cálida, de respeto, de amor. Si nunca lo han vivido, ¿cómo lo van a poder hacer de grande? Sí. ¿Cómo lo van a poder hacer los papás? Entonces te has dado cuenta que una de las causas de la violencia es porque lo vivimos así. Y de alguna forma se replica lo que hemos aprendido. Totalmente, totalmente. Y incluso vemos cómo hablando un poco de la ciencia, que ahorita nuestro trabajo está bien informado de la ciencia, lo que ha salido de la neurociencia nos está diciendo qué hay que hacer, que no fue el caso cuando empezamos, que realmente tenemos que construir nuevos caminos o veredas neuronales para construir nuevos hábitos. Entonces, si tú has crecido, si hablamos en términos de hábitos, si tú has crecido toda tu vida con una serie de hábitos que has adoptado en tu casa, porque eso es lo que has tenido a tu alrededor toda tu vida, ¿cómo cambiar eso? Pues es introduciendo otros hábitos y construyendo una nueva forma de ser. Educando y solamente puedes lograr ese tipo de cambio con programas de alta calidad, personalizado, en ambientes seguros, donde el niño empieza quizá por primera vez a desarrollar nuevos hábitos y formas de ser. Y sí se puede hacer, lo hemos visto en la Fundación Juconi muchas veces, pero se tiene que invertir en esos programas. Y se tiene que invertir en programas que atienden tanto al niño como a los papás, porque tampoco podemos sacar los niños de su hogar. De su hogar, claro. Tienen que crecer en su familia. La familia necesita el apoyo, que es un apoyo que realmente debe ser un derecho. En muchos otros países vemos el apoyo que se da a familias tan vulnerables y podemos hacerlo en México con la colaboración tanto del gobierno con un tercer sector como el sector privado.